Se le va muy despreocupado, muy... Marca de audio. Siéntate, Chucho. Que no se vean las... Sí, está bien que se vean. Las marcas. Que ya se abrió los sistemas. Para que no se vean las Pues marcas. hasta el día A ver que no se haga nudo allí. Pásame el tapador. Aquí ya. No, yo no sé. Mejor pásame el tapador, dame. Punto de apoyo. Ya sé, pero nomás me ha salido como 3 veces y me cuesta un poco hacerlo. Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Mover el mundo. ¡Empecemos! Hola, muy buen día. Bienvenidos todos a esta segunda producción de la radio del Foro CEPA que estamos ya inaugurando en días pasados que comenzamos. Y ahora miren ustedes, tenemos nada más y nada menos que la presencia del maestro Jesús Moreno Castellanos. ¡Bravo! ¡Bravo! me aplaudo. Vamos volviendo a resistir y pues sabrán ustedes que el maestro Chucho es ahora sí que el padre fundador del Foro CEPA. Nos acompaña también Asdrúbal Ramírez y Azuramaya, los maestros aquí presentes. Y bueno, pues ya hablar de Chucho Moreno es una institución, es también el fundador del grupo ASCO, Artistas al Servicio de la Comunidad, y bueno, pues él tiene ya una práctica y una escuela en las artes visuales que viene ya de varios años de anterioridad, oriundo del Estado de México, también caminador ahora sí de las calles del centro de la Ciudad de México, donde él conoce pues varias tabernas y lugares culturales por allá, conocedor también del bar de la Ópera, por allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues también las ideas que él tiene, que son las cantinatas, el Día del Borracho, y en fin, pero no solamente eso, sino también otras varias exposiciones y varias actividades culturales, porque les digo, hablar de Jesús Moreno es hablar de una institución. Y bueno, pues el logro más alto que podemos decir también de Jesús Moreno que se tuvo, pues es la fundación del Foro CEPA, Centro de Experimentación y Producción Artística. Bienvenido, Jesús Moreno, y bueno, ¿Por qué se pone el bozal? la radio del Foro CEPA. Para entrar. fuera ya, fuera mascarillas. Fuera mascarilla. Muy bien, adelante. Maestro Chucho, no, esto es completa libertad, por eso estamos, esto es podcast, esto no es la televisión pública, esto no es Televisa, esto no es TV Azteca, esto es radio por internet y hay completa libertad. Aparte, hasta donde yo recuerdo, usted ya se vacunó. Ya me vacuné, sí. Ya me vacuné hasta de espanto. Sí, espanto que aquí que el maestro Lalo Aguirre me hace recordar del Foro CEPA, cómo se formó, y habló de que soy el padre. No, el padre más bien fue el proyecto que yo agradezco a toda esa gente que en un momento se reunió y llegó a alcanzar alta mayoría. Pues eso es lo que valió la pena, ¿verdad? Aquel proyecto que me hace recordar en estos momentos el maestro Lalo y todos ustedes, todos los que colaboraron, y que también me hizo llevarme atrás en el tiempo de allá de México. Yo pienso que estos proyectos empezaron a coserse desde allá, como las cantinatas, ¿verdad? Que nos íbamos a las cantinas que estaban cerca de San Carlos, ayer por la Merced, y las interveníamos, ¿verdad?
las interveníamos y las aprovechábamos para hacer eventos culturales, y desde ahí empezó a agarrar ese perfil. Incluso dentro de San Carlos fabricamos una cantina en la que él fue muy criticada por toda la gente de mentes conservadoras dentro de la academia, pero los maestros estaban felices porque eran maestros con ideas revolucionarias, eran puros artistas de alta calidad, maestros míos, ¿verdad? Y que apoyaron muchas veces. Y ahora pues valió gorro ese problema, estos proyectos dentro de San Carlos, porque le daban vida a la escuela, a la academia, y y mucha gente ya se fue por esa abusiva y demasiada administración del gobierno. Bueno, pero ya eso ya no, ya quedó atrás. No, me regreso al CEPA. Pero, maestro, ¿en qué fecha fue cuando hicieron esos eventos, esa participación, cuando usted estuvo ahí como alumno ahí en San Carlos? Mira, yo siempre anduve en ese ambiente, pero cuando anduvimos, porque de Tacuba nos cambiaron a San Carlos, y en San Carlos se cambiaron a Xochimilco, y parece ser que yo me quedé atrapado en San Carlos, aunque iba a Xochimilco, tenía que ir a terminar la carrera ahí. Pero hice muchas amistades, muchas reuniones, y la fecha eran como cuando empezó a cocerse estos proyectos allá, fueron como en los 91. A principios de los 90, ¿verdad, maestro? A finales de los 90, A más finales bien. de los 90. Sí. Muy No, bien. a finales de los 80, perdón. Sí, ya muchos años, mucha trayectoria pues del maestro Chucho, que podemos decir que es el fundador o el iniciador del Foro Cepa. El Foro Cepa sigue la lucha, seguimos aquí, es una cepa que perdura, persiste y renace. Entonces, ¿nos quieres comentar algo, Lalo Aguirre? Sí, desde luego, como ciertamente lo apuntas a Suramaya, es una germinación, un cultivo, la cepa, y continúa, ¿no? Y ahora, pues hemos estado también motivados por la exposición reciente que hubo del foro y el homenaje en la Casa de la Cultura de Morelia. Estamos nuevamente caminando sobre este proyecto del foro CEPA. Y bueno, me parece también que es una alusión y también una permanencia la que tenemos del maestro Jesús Moreno. Y bueno, ahora enterarnos también del trabajo que se hizo, ya también ciertamente polémico, de la Academia de San Carlos, que es una academia muy prestigiada de las artes y donde estuvieron pues también grandes artistas de la pintura mexicana, entre ellos mi tío Ignacio Aguirre, por cierto, que dio clases allí, Ignacio Aguirre, mi tío Nacho, que dio clases allí en la Academia de San Carlos. Sí, entonces, pues tú ya comenzabas por allí a mover la sopa en la cuestión de la polémica, surgía del arte y a tener estas ideas de hacer allí expresiones también alternativas, ¿no? Así de allí. Oye, platícanos, a mí me gustaría, antes que nos digas sobre la creación de Foro Cepa, ¿qué otras actividades realizabas por allá en las calles de la Ciudad de México, maestro Moreno, por allí? Sí, sí, claro, mira, Lalo, yo tuve la oportunidad de llevarme con toda la gente de muchos niveles dentro de estas instituciones de la cultura, y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, desde los grandes maestros que figuraron y figuraban en ese instante en San Carlos, que el ENAP, UNAM, tuve la oportunidad de conocerlos, como Padre Francisco. Bueno, ahorita te digo, me acuerdo mientras te cuento.
Pues todas estas gentes eran gentes que pesaban en ese tiempo y yo me llevaba con ellos en la onda bohemia, por el lado bohemio, y eh, me llevaba desde ahí hasta el que barría los patios de San Carlos, ¿no? Y eran las bohemias, yo me quedé a dormir en la oficina de la dirección en algunos tiempos, porque se me olvidaba, después de una bohemia, decía, véngase maestro, vamos, quédese aquí en San Carlos, y ahí se queda en la alfombra. Bueno, y ese era el intendente, y ese era el que vigilaba, desde de los maestros que grababan, los fotógrafos, los pintores, toda la gente que de San Carlos me conocía. Digamos que tú fuiste allí, pudiste conocer personas, digamos, o a otras de su talla como Manuel Felgueres, Como Manuel o Felgueres, como José Luis Cuevas, no sé. algunas veces fueron ellos, fue este señor que hace escultura, Mel- fue Melquiades Herrera, el padre del kitsch en México. Ajá. Estaba Estaría Sebastián también. estaba Sebastián, muchas veces nos fuimos de parranda con Sebastián. Sebastián, sí, es que ahorita sí me agarraste en curva, pero tanta gente que sí conocí. Y Escultor. Y con estas gentes organizábamos un tipo de eventos dentro y fuera de San Carlos, y lo que rodeaba, siempre la inclinación, la predilección fue por los bares. En los bares llevábamos a las modelos, se desnudaban en la cantina y se subían a las mesas y nosotros empezábamos a hacer apuntes de ellas. Y los comensales y los borrachales que estaban ahí, felices. Felices, ¿no? Porque estaban viendo a las mujeres desnudas, era como un show, ¿no? Muy espontáneo en el momento, ¿sí? Pero en ese tiempo, pues no se sabe. Con una finalidad artística. Con una finalidad artística. O sea, básicamente tenían clases de dibujo anatómico en las cantinas, en los bares. Sí, era la cuestión. Se hacía en el patio de San Carlos y después nos íbamos a la calle y nos llevábamos a las modelos. ¿Sí? Y a las cantinas. Y ahí en la cantina ellas nomás se quitaban la bata. Qué felicidad. Son cosas que digo, aunque ahora sea reconocible la utilidad serían muy polémicas e irrealizables justo ahora, ¿no, Azu? Sí, sí, o sea, es algo que la verdad hasta que ahorita que lo platica el maestro Chucho, yo nunca se me hubiera ocurrido no que fuese posible, que haya ocurrido, ¿no? O sea, ocurrió, tanto así que nos lo platica, pero nada más de imaginármelo es casi como si fuera un performance, imagínate, pero hay que entender que a principios o a finales de los 80 la situación en México no era actualmente como nosotros lo estamos viviendo en este momento, como nosotros lo percibimos. Había una concepción general mucho más cerrada, o sea, había pues un machismo marcado, no como en la actualidad donde afortunadamente pues hay más libertades tanto para un hombre como para una mujer para expresarse libremente respecto a su cuerpo, pero en ese tiempo no era así. Y yo creo que de alguna forma también esas pequeñas actividades, aunque hayan sido un poco tanto lúdicas, juego, una clase obviamente de San Carlos, pero de alguna forma son cosas que van contribuyendo para que vayan cambiando ciertas cosas y de alguna forma para mejor. Sí, en algún principio dices, a lo mejor nada más es pura bohemia o puro libertinaje, pero no era libertinaje como tal, o sea, era una clase en anatomía artística que promovía las artes. Pero de forma, digamos, no directa o subterránea, de alguna forma estaba promoviendo la libertad de los individuos, ¿no? Tanto de hombres como mujeres para expresarse libremente a través de su cuerpo, ¿no? Es una percepción. Claro, no, sí. Bueno, digo, somos cuatro hombres hablando de machismo y creo que debería haber alguna mente femenina que por lo menos una, que nos discerniera si estamos cayendo en algún error, pero también tomando en cuenta de los años en el que nos habla, pues es un punto de rebelión, ¿no? Para la figura femenina, de
¿cuál es la diferencia entre una mujer que va y se desnuda en medio de un salón de clases para que algunos eruditos la dibujen? ¿Y cuál es la diferencia entre una mujer que ha cuidado mucho su cuerpo porque su capital económico depende de cómo se ve y va y hace acrobacias en un tubo, en medio de un tuburio? Pues a final de cuentas sigue siendo un ejercicio de anatomía. Es nuestra perspectiva católica y capitalista la que nos hace sacar de contexto los dos puntos, pero ontológicamente sigue siendo una mujer que está exponiendo su cuerpo para que otras lo vean, ¿no? Y ese ejercicio de coaccionar y decir, bueno, pues vamos a que dibujen los eruditos en el table, ¿no? Vamos a que saquen las figuras. Y son cosas que, digamos, ahora nos parecen hasta de ficción a Azu y a mí, que somos de otro mundo, de otra generación, pero si tú me lo contaras como un cuento de ficción, a mí me parecería un muy buen cuento, pero resulta que es realidad y es una experiencia. Entonces, qué cool, ¿eh? Qué cool. Y bueno, esto es Radio Foro Cepa. Estamos escuchando experiencias del maestro Chucho Moreno y pues a darle. ¿Qué más? Sí, yo creo que esta gran experiencia que tiene el maestro Jesús Moreno y que quiero yo también decir, agregar, que pues es uno de los autores fundamentales que tenemos en nuestro estado de Michoacán y que pues la primera influencia o escuela, no sé, tú dime, Chucho, si yo estaré un tanto equivocado, pero a mí me parece que lo que yo he visto de tu obra, de tus, también, no sé, con esta especie también como de caricatura que realizas también en tus pinturas, te noto una cierta influencia de José Luis Cuevas. ¿Sí es así, maestro? Tú dime. No, más bien, a mí me estoy influenciado sobre la cultura urbana. El momento estaba en mero corazón de México, Distrito Federal, en ese entonces. Entonces, todo ese tipo de, el neofigurativismo, los moneros, incluidos los moneros. En sí, tuve la oportunidad de conocer a José Cuevas en Tijuana, y él se acercó con toda su vanidad del mundo y me dijo, yo soy José Luis Cuevas. Y dije, pues mucho gusto, yo ya lo conocía. Qué chido, güey. Y entonces le dije, pues sí, yo te conozco, sí, ya te conozco, le digo, pero él tuvo ese ego tan fuerte que a mí hasta me gustó, no me molestó, ¿no? Que fuera así, era su personalidad. Sí, Pero yo tuve influencia de otras personas que estaban en el neofigurativismo y por eso son los monos medios feos, que también Miguel, que estuvo en la Esmeralda, lo adquirió de otros pintores de ese tiempo, tanto grabadores como pintores en óleo en varias técnicas. Sí. Pero quisieras decir algo. Claro que sí, maestro, perdón por interrumpir. Es que es nuevo para mí saber que hay una corriente llamada neofigurativismo, de la cual nunca antes había oído hablar. Y es más sorprendente para mí saber que autores como Eduardo del Río, alias el Rius, el cual estuve leyendo más de 50 títulos y que conformó pues prácticamente toda mi adolescencia, michoacano, por cierto. Sí, de Zamora. De Zamora, y comunista, socialista, estudioso y además... Ateo de prosapia. Y además crítico del comunismo. O sea, También, o sea... ¿qué es el neofigurativismo? Y para los ignorantes al caso, como un servidor, ¿cómo lo podríamos describir? Bueno, dentro de las corrientes expresionistas, aquí Maya ya me está viendo, pero dentro de las corrientes del movimiento expresionista, que se viene a dar ya después de Van Gogh, se empieza a deformar la figura
y ya no importa tanto la cuestión de la perfección del cuerpo humano, sino más bien la expresión, tanto de color como de forma y de color. O sea, Pero, yo soy más que mi propio cuerpo. sí, claro, sí. Ajá. Y ya no importa que se busque la perfección en las proporciones del cuerpo y todo ese tipo. Aunque cuando tú empiezas a intentar ser artista, debes tener una base fuerte, conocer el cuerpo para deformarlo, por ejemplo. Conocerlo para deformarlo. Claro. Entonces, esta es más o menos la intención de que otras gentes lo pueden expresar según su sentir, ¿verdad? Otros pintores, otros artistas. Pero más bien es esto, cómo se empieza a figurar con Toulouse-Lautrec, hasta el mismo Picasso, ¿no? Sí. Entonces, ese es algo figurativo, deformado, ¿no? Ya no importa las perfecciones, las proporciones. Sí, qué bueno que nos comentas. Igual, pues la idea es que este sea un programa que nos traiga cultura. Y lo que dice el maestro Chucho es muy cierto. O sea, de alguna forma el expresionismo nació en Alemania, con el expresionismo alemán a principios del siglo XX, pero obviamente su predecesor de los expresionistas alemanes, pues fue efectivamente el pintor postimpresionista, ¿Pablo Picasso? no, Pablo Picasso, no, Van Gogh, perdón, se me fue el nombre, un lapsus, el holandés, Vincent Van Gogh, postimpresionista, y de alguna forma fue predecesor del expresionismo alemán, que planteaban una postura opuesta al impresionismo. El impresionismo trataba de captar el color a través de la impresión y la luz, sí, que estaba en contra de la fotografía o del figurativismo realista o del realismo o del neoclasicismo, que más o menos es el que se manejaba en esas épocas anteriores a los impresionistas. Y luego es importante también conocer un poco de la historia, porque luego en México, también con la revolución rusa que se dio del proletariado y toda la teoría de Marx, surge el movimiento del muralismo mexicano. Y surgen estas tres grandes figuras que ya deben de conocer, supongo que todos conocen, incluso se ven en la primaria y en la secundaria, o en teoría se ven. Y el movimiento que habla el maestro Chucho es importante, sobre todo es importante porque lo lideró Luis Cuevas, cuando en algún momento se rebelaron contra el muralismo mexicano, que ya de alguna forma ya manejaba digamos, como un expresionismo figurativo, ¿no? O sea, sí importa la representación realista de la realidad, no realista tal cual como la vemos, sino una representación más estilizada, pero que resalta los elementos expresivos. Ok. Perdón que te interrumpa, Su, pero digo, para los que no somos entendidos en la historia de las artes y en las ciencias de las artes, eso quiere decir que ellos, o sea, no solo hicieron eso como técnica, como expresión particular, sino que además lo tomaron como una especie de bandera a nivel político. O sea, fue Es una correcto, corriente sí. artística, ok. Entonces digamos que deliberadamente quienes no lo usaron también eran conscientes de por qué no lo usaban y quienes lo usaban también. Sí. Ajá. Es que, bueno, ahorita no lo quise mencionar directamente porque no me acuerdo si fue Orozco o Rivera que dijo en algún momento, ya en los 50, casi a finales de los 50, que dijo que este era el camino y era el único camino. O sea, el muralismo mexicano era el único camino. Obviamente fue un movimiento sumamente importante que influyó en Estados Unidos y en toda Latinoamérica o en todo el continente americano, y fue un movimiento muy importante y lo sigue siendo y es muy valioso. Pero, pues también a los artistas jóvenes como José Luis Cuevas, que abanderó el movimiento iba en contra, pues, de los moneros, como dice el maestro Chucho, dice, oye, yo no estoy de acuerdo, usted no es el único camino, hay otros caminos, hay otras formas, hay otras expresiones, hay otras formas de manifestarnos, ¿no? Bien, entonces, oye, pues qué constructivo estos dos comentarios. Maestro Chucho, pues continúe. Yo podría agregar algo a lo que está diciendo mi compañero y amigo Maya, Azura Maya.
Maya para los cuates. Maya para los cuates, como dice él. Oye, por cierto, están muy buenos sus cacahuates, y que dicen que es malo hablar con la boca llena, pero pues, ni modo, ahí estamos. Y la, eh, un escritor, un crítico de arte, Cardosa y Aragón, decía que los tres grandes muralistas y artistas en México son solamente dos, y decía Orozco. Entonces, no tomen. Entonces, bueno, eso es Luis interés. Cardosa y Aragón. Con Luis Cardosa y Aragón, sí. A mí me fallan mucho los nombres, como todos ustedes ven, ¿no? Pero sí, la crítica en el arte siempre ha existido, así como la ironía que acabamos de mencionar, pero así ha sido, ¿verdad? En el caso de Cuevas, fue una cuestión así muy especial porque Cuevas empezó a insinuar, o lo dijo en alguna vez, que México le quedaba chico, y esa jactancia molestaba a las otras gentes de ruptura. Porque ellos eran de la ruptura, Cuevas y otros eran de ruptura. Tenía que ahorita recordar varios, pero era de uno de los principales, y que por eso en un tiempo se fue de México, según internacionalizarse, ¿no? Claro. Como el maestro, ¿cómo se llama? Tamayo, ¿verdad? Él también es de la ruptura, pero pues ellos querían que internacionalizarse, pero el camino, como habla Maya, fue con los muralistas, ¿no? Esos artistas que manifestaron cosas muy fuertes, muy didácticas en la pared, de enseñanza para todo el pueblo, ¿verdad? Una forma sin abrir un libro, se enteraban de la historia de México, o de lo que existió, ¿verdad, compañero? Sí, yo creo que así es ciertamente como están ustedes mencionando de la Escuela del Muralismo Mexicano, y que sin duda alguna, pues sí, dejó marca histórica y fundamental, porque fue el muralismo y la expresión visual que marcó también después la senda de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero me parece que hay un autor principalísimo, ahora sí, que no fue tan visto porque no entraba dentro de estos cánones del muralismo mexicano, este movimiento, y que quizá se adelanta a la nueva escuela mexicana que viene con Tamayo, que viene con José Luis Cuevas, sí. Incluso puede ser hasta con Manuel Fergueres, sí. Pero me parece que es Goitia, que también muralista afamado mexicano, que pues tiene como que un espíritu muy libre, ¿no? Que no se ajusta precisamente a lo que era la disciplina impuesta pues por el muralismo mexicano, que tuvo un gran peso y una gran historia, pero Goitia después como que intentó ser de los autores olvidados, o dentro de los que no entraban dentro de la agenda oficial, pero que sin embargo retrata realidades muy fuertes, ¿no? En su pintura Goitia, y que luego terminó, pues me parece que mal de sus facultades mentales, en la pobreza. Tenía la costumbre Goitia pues de ayudar a la gente menesterosa, y luego terminó, creo que con problemas, porque le iban a quitar pues hasta su terreno, su casa, tuvo problemas jurídicos, y eso lo fue pues pues trastornando, ¿no? Trastornando a Goitia, pero fantástico pintor también, ¿no, maestro Moreno? Pero no sé si ese puede ser también el antecedente a lo que fue ya después la nueva escuela mexicana, que bueno, finalmente la nueva escuela mexicana de pintura fue nada más lo que no está muy de acuerdo en seguir las corrientes del muralismo mexicano, pero bueno, sin duda alguna Orozco, Siqueiros, Diego Rivera, con quien
más traía pleito después, ya siendo mayor, Rivera, pues era con el jovencito José Luis Cuevas, ¿no? Que comenzaba allí con unas discusiones muy fuertes, ¿no? Y con su ético, con su posición. Y luego el mismo José Luis Cuevas, a manera de protestar o a manera de enfrentar o de desafío, pues es cuando se inventó su mural efímero en la zona rosa, ¿no? Y también el mural que aventaba, hubo otro mural efímero en Ciudad Universitaria, en el campus de la UNAM, también donde participaron también varios pintores, pero ahí también había pues esta cuestión de hacerlo fuerte contra lo que estaba pasando en los 60s, ¿no? Y Manuel Felgueres también participó en ese mural efímero, pero otro mural efímero que hizo en la azotea de un edificio, José Luis Cuevas, y que estaba toda la gente, pues allí, porque era la expectación José Luis Cuevas. Y decía, vamos a inaugurar el mural efímero, se va el maestro José Luis Cuevas a inaugurar aquí, se recorrerá la cortina para ver el mural efímero del maestro. Y ¡pum! Y ahí estaba José Luis Cuevas y la prensa y todo. ¿Y qué pasó? En la zona rosa, pues órale, se devela y de repente se ve pues ahí un mural como a manera de un espectacular y ¡pum! Se vuelve a cerrar. No, pues ¿qué pasó? Oye, ¿qué? No, pues este era el mural efímero, es que se trataba de un mural efímero. Pues sí, no, sí. No, oye, pues qué rápido han pasado 31 minutos y no hemos presentado el programa. Bueno, pero si a ustedes les gusta hablar sobre historia del arte y la cultura de México Se apasiona uno con estos temas. del siglo XX, no, por supuesto, o sea, me acaban de revelar toda una historia que yo no conocía sobre cómo, pues, los pintores de esa época llegaron a ser casi como estrellas de rock. Y esto que hizo Blansky, no es Blansky, ¿cómo se llama este cuate de los grafitis? No. Bransky, ese güey, que subastó una obra y que después de que le dieron al precio se automatizó un robot y empezó como a triturar la obra. Y así como, no, es que eso es arte, ¿no? Eso ya es como un refrito de cosas o de cuestiones, de ideas primas, que era como el mural efímero, o sea, que ya habían ocurrido, ¿no? Y pues también es, desde mi perspectiva, pues un momento maravilloso de darte cuenta de cómo esas cosas en el pasado tienen una trayectoria, un mecanismo, como una genialidad de alguien que lo construyó antes de... es algo, pues de repente muy complicado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando me tocó convivir con Carlos Ruiz, un genio de la informática, que ojalá me escuche por ahí. Oye, ¿cómo pasa de la electricidad a los unos y ceros? Y él, en lugar como de darme la base técnica, decía, no, o sea, hay un sistema C++ que lo tiene configurado. Se fue a la base histórica y me dijo, no, pues hay un matemático que hizo una máquina, güey, que funciona con canicas. Y esa máquina, digamos, el mismo sistema binario que nosotros usamos para las computadoras, él nomás era canica o no había canica. Órale. Ajá. Y digamos que tenía pues suficientes recursos en el siglo XIX para poner resbaladillas, engranajes y cosas así. Igual tú ponías como la operación en el sistema binario, 8, no hay canica, no hay canica, no hay canica, sí hay canica, ¡pum! Y ya el engranaje estaba como automatizado para darte la respuesta, ¿no? A nivel matemático. Entonces él me explica cómo todo esto va evolucionando hasta el punto en que te das cuenta de que, oye, la electricidad puede ser hay canica o no hay canica. Un toquecito es hay canica, no hay toquecito es no hay canica. Y
Entonces, el sistema de hay canica, no hay canica, o de de del sistema eléctrico, pues te va describiendo el sistema matemático, y a partir de esa pequeña calculadora que se diseñó hace un siglo, es que tenemos todo el código de la computación y cómo podemos hacer cosas. Entonces, Y el conocimiento ajá, milenario. pero estoy hablando de prehistoria de la tecnología hace un siglo. ¿Qué pasa si no tenemos el a bien de recuperar todos esos puntos en el arte? Hay puntos en el arte donde no había pigmentos, donde no había prensas, donde no había incluso ni siquiera hasta libertad de información para hacer crítica. Y esos puntos hay que conocerlos, hay que conocer la historia del arte para conocer ese dónde hay canica y dónde no hay canica. Y bueno, bueno, nos estamos robando mucho tiempo en esta presentación. Nos podemos ir a las pinturas rupestres. A las pinturas rupestres. Ya Entonces, estamos hablando de canica. bueno, ya. Entonces, ¿qué onda, maestros? Quiero, Maestro Chucho. yo quiero que ahora, haciendo este previo y que tenemos aquí al maestro Moreno, platícanos, antes de llegar a la apertura del Foro CEPA, platícanos, Chucho, de La Pura Neta. ¿Quiénes comenzaron en La Pura Neta? ¿Cómo se formó? ¿Qué es el anterior a Grupo Asco? Bueno, yo ya venía con una tendencia de México. Yo trabajé para un área que se llamaba turismo obrero. Era un turismo a favor del trabajador para que utilizara voy a ser breve, su tiempo libre en una manera constructiva y que no gastara su sueldo nomás en las cantinas o en el relajo, ¿no? En el tugurio. Entonces, Las ficheras, ¿no? de ahí tuve la fortuna de hacer un grupo que nos hacíamos llamar en ese tiempo, en la burocracia, los tigres voladores, y de ahí yo pienso que empezó la onda de grupos, de agruparnos, ¿no? La Mano Negra, también creí la Mano Negra, y hacíamos maldades a los funcionarios de la burocracia en México, de las instituciones. Era el chiste de hacer esto. Dentro de las oficinas hacíamos maldades, ¿no? Poníamos, entonces ahí eran los grupos. Antes de ser La Pura Neta, Yo- existe La Mano Negra. De la Mano allá Negra. en la Ciudad Sí, de México. sí. Y hacíamos cosas que reflejaban instalaciones dentro de las oficinas. ¿Quién carajos hizo esto, no? Entonces, pues nosotros nos divertíamos. Y de ahí, pues en San Carlos, y de ahí para acá nos venimos en aquellos años de los 90, 91, 92, y ya en ese tiempo se formó la Pura Neta. Decía La Pura Neta y un chile, ¿verdad? Un chile en medio de La Pura Neta. Pero La Pura Neta ya fue aquí en Morelia. Ya fue en Morelia, sí. Y entonces tuve la fortuna de caer en la Casa de la Cultura, donde tengo ahorita muy apreciables amigos, y del cual también ha surgido este programa, que ojalá resulte, y invitamos a gentes como Héctor Contreras, Rafael Flores. Rafael Flores estuvo en... ¿Cuál Héctor? Héctor Contreras, el güero. Díaz todavía no aparecía. Entonces, de ahí, son maestros de la Popular de Bellas Artes, ahora, actualmente. Escuela Popular de Bellas Artes. Sí, Un saludo a todos los maestros, de la sí. Escuela Popular. Salud. Oigan, si están viendo esto, hagan paro. Si están estudiando en la Facultad Popular de Bellas Artes y están viendo esto, tengan tantita madre, denle like, compartan, pónganlo en su Facebook, hagan esas cosas, comenten, algo, aunque sea un chinga. Foro CEPA, volver a resistir. Ajá. Asdrúbal, ok, pinche Asdrúbal,
Pero pónganlo, ayuden a que esto crezca. Perdón por la interrupción de marketing, continúen. Sí, bueno, tuve la oportunidad de poder reunir a gentes como Contreras, como a Rafael Flores, que ahorita es uno de los íconos, de los símbolos aquí en el arte en Morelia. Eh, Flores estuvo en el tiempo de los 80 y tantos siendo compañero de Pasalle en la Esmeralda en México. Yo los veía allá, pero ellos no me conocían a mí. Los vine a reconocer aquí en Morelia. Y se empezó ahí a formar el grupo La Pura Neta. Así como se empezó a formar, se empezaron a salir gentes que no les convenía este tipo de cosas, ¿no? Que los ponía así entredicho ante las instituciones o ante las buenas costumbres dentro de la pintura. Los convencionalismos, los preciosismos dentro de los prejuicios, y entonces la gente se cuidaba mucho. Y entonces fueron saliendo y se quedaron los que tenían que quedar, que en ese tiempo fue Pasalle, Miguel Rincón Pasalle, Orlando Baeza, Juan Guerrero, que sí le suena. Lo invitamos a Juan Guerrero, que alguna vez venga a este programa. ¿Y quién más? Estaba Sergio Ávila, Sergio Ruiz, y se fueron agregando. Ahorita estuvo Martín Quintanilla, que ahorita tiene una galería en Pátzcuaro, que estuvo varios años en Estados Unidos y le fue bien, con toda la influencia de La Pura Neta, ¿verdad? La influencia que nosotros le dimos, él se abrió camino allá en Alabama o no sé dónde, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar que, bueno, se abrió camino como artista, ¿no? Y iba mucho en contra de las costumbres de los gabachos, ¿no? Porque él lanzaba cosas irónicas, así como lo lanzaba La Pura Neta aquí en Morelia, ¿verdad? Fuimos testigos de cuando hacíamos intervenciones en la vía pública, hicimos muchos murales efímeros en el Teatro Campo, en las tocadas de Tarcus, sí, hay que invitar a Tarcus. Sí, y pues en varias ocasiones, y ahí agarró fuerza La Pura Neta, se dio a conocer, hicimos una intervención en la Colonia Roma, en el pasaje cultural o pasillo cultural de la Roma. Competimos con otros grandes artistas, que uno de esos es señor Federico Silva, que acaba de morir, de 96 años, casi 100 años. Fue el que hizo el conjunto escultórico allá en el Pedregal de la Universidad Autónoma de México, como allá donde está la zona del Pedregal. Sí, el Pedregal de San Ángel. De San Ángel. Él es el que se aventó la escultórica. del fraccionamiento. Así es. Órale. Sí, acaba de morir él. Concursamos con ellos, estaba Javier Marín, estaba Jorge Marín, esa ocasión, nos dio la oportunidad de estar ahí. Nosotros hicimos una especie que se llamó Tierrara. Tierrara consistía como si hubieras sacado un pedazo de la tierra y la mostraras en la superficie, y era hecha de barro enjarrado y tabiques y barro enjarrado, con tubos de PVC incrustados, palos. O sea, como se combina la naturaleza actualmente, que abajo de la tierra hay cables cables plásticos, cables de electricidad, hay conductos de plástico para el drenaje, y hay palos, y hay cosas naturales y hay cosas artificiales. Entonces, era uno de los trabajos que empezó a darnos a conocer. Y fíjate qué importante participación esa y anécdotas que tienes de esas esculturas del Pedregal de San Ángel, sí, porque fue una obra trazada en su conjunto por un gran poeta de la arquitectura en México, que fue Luis Barragán. Okay, sí, ¿cómo no? Y de allí, del trazado residencial que se hizo del Pedregal de San Ángel, que tiene que ver también con la modernidad de los trazados de las fraccionadoras en la Ciudad de México, que tiene que ver el paisaje mismo, lo aprovecharon
para hacer obra escultórica. Pero como un artista prodigioso como lo fue Luis Barragán, fue creando otras ideas en la que pues tú también pues apareciste por allí, maestro Moreno, ¿no? Qué interesante saberlo, maestro Moreno. Sí, no, esa ocasión, rápidamente, yo los estaba esperando en el Jardín Río de Janeiro. Es un jardín que queda aledaño cerca del Metro Insurgentes, y estuve esperando a Pasalle, a Martín Quintanilla, a Juan Guerrero, a Orlando Baeza, y como no llegaron, yo me quedé a dormir allí en el jardín con los ponquetos, ¿no? Fue una gran experiencia. Entonces, sí, ahí me quedé con ellos para que ellos iban a llegar pues en la madrugada o hasta el otro día con toda la mudanza que traían todo el material para acá, y fue una odisea, y al otro día tuvimos la oportunidad de iniciar ya la obra, ¿verdad? Y a conocer a mucha gente, muchos escultores ya famosos como ya a Federico Silva y al hijo de Federico Silva, y a Jorge Marín, hermano de Javier Marín, ¿verdad? De aquí de Michoacán. Y gente que cuando se inauguró, pues conocimos a muchos actores, artistas, pintores. Tienes la oportunidad de rozarte con mucha gente. Esa es la onda de la pura neta, pero la pura neta era de denuncia, era de sarcasmo, era de ironía, era de crítica hacia las instituciones y a la vida de los privilegiados en ese tiempo, en este caso en Morelia, en Michoacán, ¿verdad? Hicimos eventos como la nacionalidad, nos burlamos de la nacionalidad, hicimos yo creo que desde allí ya se empezaba a coser el Día del Borracho, ¿sí? Interveníamos en eventos musicales, como los que organizaba Tarcus, con muñecos, los netos les decíamos. Los muñecos volaban por los aires en el momento donde el rock estaba bien duro, y se hacía el slam, ¿verdad? Y los muñecos volaban y pensaban la gente pensaba que eran gentes de veras volando por las... Entonces, todo interesante. Pero tuvimos la oportunidad de conocer muchas gentes y hacer muchos eventos. Bueno, pues queridos amigos, compañeros del Foro Cepa, se nos han ido ya 47 minutos, estamos pues, por cerrar. No, pues esto ya más bien va a ser entrevista al maestro Chucho Moreno, especial al Foro Cepa. Pues nos queda tiempo de mandar saludos. Creo que ha sido pues una experiencia muy fructífera. Tendremos que pues decidir si la continuamos en otro espacio, si hablamos un poco más del programa o... Bueno, esto ya conocimos la etapa de la pura neta. Ahora, ¿cómo es ya Asco? Porque Asco ya es más, ya en Morelia, ya de finales del siglo pasado, y pues ahí ya es donde nos incorporamos ya otras personas allí ya porque ya se amplía a otros espectros de las disciplinas artísticas. Y luego ya después de Asco viene Foro Cepa. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos aquí, por lo menos a nivel técnico? Y ahorita vemos si seguimos grabando o vemos qué hacemos. ¿Va? No, sí, es muy bueno lo que comenta el maestro Lalo, que después del grupo o La Pura Neta sigue Asco, y de Asco pues sigue de alguna forma el Foro Cepa, del que estamos hablando y que vamos a seguir trabajando y seguir comentando. Igual, cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues adelante, nos pueden comentar, ahí tenemos los contactos para que se comuniquen con nosotros.